Muy bien, jóvenes. Entonces estamos en esta tercera reunión y les tengo preparada esta tablita donde muestra, en resumen, lo que es aplicaciones en el trazo de la gráfica de una función. Esta es la tablita que les digo que yo tengo ahí. Y se las voy a imprimir y se las voy a dar a cada uno para que la tengan el día del examen. Acuérdense que antes del examen hay una pruebita ahí virtual y esa prueba es individual, ¿verdad? Tienen que llevar saldo. Entonces, lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior es eh, lo siguiente. Me van a dar una función original. Me van a decir a esa función encuéntrele el punto máximo, el punto mínimo, números críticos, concavidad, punto de inflexión, haga la gráfica, dónde crece, dónde decrece. Bueno, esta tabla dice que esa función original, yo lo primero que hago es obtener la primera derivada. Esa primera derivada la igualo a cero. Resuelvo. Resuelvo para X. Encuentro a través de eso que resolví los números críticos. Te pongo ahí números críticos tal. Estos números críticos, por ejemplo, x igual a 2 y x igual a -3. Esos números críticos los meto en la función original y encuentro, se forman unos puntos. Si el x igual a 2 lo meto en la función original, me sale f de 2 igual a 5, por decir algo. Entonces, ese número crítico lo metí en la función original y me resultó 5, entonces se me formó un punto que es 2,5. Ese punto se le conoce como extremo relativo, ¿verdad? Ese punto se le conoce como extremo relativo. Bueno, ok. Entonces, encontré la primera derivada. Bueno, también voy a rayar aquí. Encontré la primera derivada, igualé a 0, resolví y encontré los números críticos. Esos números críticos los evalúo en la función original y se me van a formar puntos conocidos como extremos relativos. Esos extremos relativos después se van a convertir en máximos y mínimos. Bueno, ya tengo los extremos relativos. Ahora me voy a encontrar la segunda derivada. Obtenemos, dice aquí, la segunda derivada. Esa segunda derivada la igualamos a 0. Resolvemos para x. Estos valores x los sustituimos en la función original y así se forma el punto de inflexión. ¿Verdad? Ese valor de x lo meto en la función original y se me forma el punto de inflexión. Ok, entonces ya tengo extremos relativos y punto de inflexión. ¿Verdad? Ya tengo extremos relativos y punto de inflexión. Bueno, ahora me voy a, dice, evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Acuérdense que en el primer paso había encontrado los números críticos, para aquí, números críticos. Los evalúo, pero ¿a dónde? En la segunda derivada. Si el resultado es positivo, si el resultado es positivo, tenemos un mínimo relativo. Si esa evaluación, el resultado es negativo, tenemos un máximo relativo, ¿verdad?
Bueno, entonces ya encontré y estos extremos relativos se convirtieron en mínimo y en máximo, de acuerdo al resultado. A misión, yo la escuché cuando llegué a la iglesia Alguien se le activó el micrófono ahí. por la primera vez, la canción Aleluya, que encontré a Jesús, yo nunca más olvidaré. Bueno, Yo entonces nunca ahora más vamos con los números críticos. Ok. Dice que esos números críticos que encontré en el primer paso los evalúo en la segunda derivada, ¿verdad? Los evalúo en la segunda derivada. Si el resultado es negativo, entonces estamos hablando de concavidad hacia abajo. Y si es positivo, entonces hablamos de concavidad hacia arriba. ¿De quiénes? De estos extremos relativos. Bueno, entonces ya fui paso por paso, a paso 1, 2, 3, 4, 5. El último paso, el punto de inflexión, nos dice cuándo la gráfica cambia de concavidad, que es el que encontré aquí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el punto de inflexión. Cuando la gráfica. Y después, en el último paso, sería tirar la gráfica, ¿verdad? Unir los puntos, digamos, y tirar la gráfica. La gráfica puede ser así también, ¿no? Pudiera ser así también. Pudiera ser así. Bueno, vamos a hacer otro de estos. Durante toda esta reunión solo a eso nos vamos a dedicar y por último nos dedicaríamos al último tema en la última reunión que sería el de diferenciación implícita, ¿va? Diferenciación implícita. Diferenciación implícita. Entonces, vamos a ver, me tengo que salir de aquí. Aquí termina ese PowerPoint, va. Ahora les voy a presentar. Tengo otro aquí porque quiero, eh, quiero hacer otro ejercicio de estos, que son un poco largos. Ujú. Estoy esperando que se abra el documento aquí. Creo que aquí ya se abrió. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Aquí tengo este. Ujú. Bueno, entonces me van a dar una función. X cuadrado menos 6x más 7. Esa función la voy a derivar. ¿Cuál es la derivada? 2x menos 6. Ya sabemos derivar, ¿verdad? Ya he explicado bastante de eso de derivar. Ya sabemos derivar. 2x menos 6. Esa es la primera derivada. 2x menos 6. Ajá. Voy a correr esto para acá. 2x menos 6. Esa primera derivada lo igualo a 0. Resuelvo. O sea que este 6
va a pasar al otro lado positivo y ese 2 va a pasar a dividir. Entonces me queda 6 entre 2. 6 entre 2 es 3. Entonces X vale 3, ¿verdad? Ese 3 es un número crítico. Lo sustituimos en la función original. O sea, me quedaría 3x al cuadrado menos 6 por 3 más 7 igual a menos 2. O sea, este 3 lo meto en esta función de aquí, sustituyendo las x por el 3. Al final me queda menos 2. Se me forma el punto 3, menos 2. Ese es un extremo relativo, ¿verdad? Encuentro la segunda derivada. O sea, la primera derivada era 2x menos 6. La segunda derivada es 2. ¿Por qué? Porque si yo derivo 2x es 2. Y la derivada de 6 es 0. Entonces me queda que la segunda derivada es 2. ¿Verdad? Ok, al ser la segunda derivada un número positivo, ¿qué significa? Que este extremo relativo es un mínimo, ¿verdad? Que ese extremo relativo es un mínimo. Bueno, al encontrar que la segunda derivada es un número positivo, significa que este extremo es un mínimo. Vamos a ver qué puse aquí, que sigue. Dice que es un mínimo relativo. Ajá. Bueno, tabla resumen. Dice que ese punto, 3, menos 2, es un mínimo relativo. Y que también deducimos que es cóncava hacia arriba. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Porque esta segunda derivada es positiva. Al ser positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba en ese extremo relativo. Si nosotros trazamos la gráfica, nos va a quedar eso. ¿Cómo trazamos la gráfica? Le podemos dar puntos si quieren, ¿verdad? Así como hacíamos las gráficas en 114. Le dan unos 3 puntos a eso y tiran la gráfica. ¿Sí? Si ustedes fijan, pasa por 3, menos 2 y de ahí cambia aquí. Y este 3, menos 2 es un extremo relativo que en este caso es un mínimo. Y la gráfica es cóncava hacia arriba. Creo que tengo otro ejercicio de esto aquí. Dice, dada la función, encuentre los extremos relativos con cavidad, punto de inflexión y trace la gráfica. Entonces me van a dar una función. En este caso, negativo x cubo más 3x menos 4. Entonces vengo yo y encuentro la primera derivada. Negativo 3x al cuadrado más 3. Esa primera derivada la igualo a 0. Me queda negativo 3x cuadrado más 3 igual a 0. ¿Verdad? Ok. Despejo. ¿Cómo despejo? Este 3 pasa a negativo y el otro 3 pasa a dividir. ¿Cuál otro 3? Este de aquí. Pasa a dividir. Este 3 pasa a negativo y el otro 3 negativo pasa a dividir. Entonces me queda menos 3 entre menos 3. Eso da 1. Y le sacamos la raíz al x cuadrado. Entonces me va a quedar que x vale más menos 1. Entonces, x igual a 1 y x igual a menos 1. Se convierten en números críticos. X igual a 1 y x igual a menos 1. Esos valores los sustituimos, estos valores los sustituimos en la función original. X igual a menos 1 y x igual a 1, ¿verdad?
Cuando sustituyo el menos 1, o sea que aquí pongo menos 1, aquí pongo el menos 1 y este solo lo copio. Me resulta menos 6. Se me formó el punto menos 1, menos 6. Ese punto es un extremo relativo. Después evalúo, acuérdense que es 1 y menos 1. Después evalúo el 1. Acabo de evaluar el menos 1. Después evalúo el 1. Y en el 1 resulta ser menos 2. Entonces se me formó el punto 1, menos 2. 1, menos 2. Okay. Entonces ya tengo dos valores, menos 1, menos 6 y 1, menos 2. Esos son extremos relativos, ¿verdad? Estos dos. Este es un extremo relativo y este es otro extremo relativo. Encuentro la segunda derivada. Acuérdense que la primera derivada es esta. La segunda sería este 2 pasa a multiplicar al menos 3, sería menos 6. Y el x cuadrado pasa a ser x. Y la derivada de 3 es 0. Entonces me queda que la segunda derivada es negativo 6x. Esa segunda derivada la igualo a 0. Despejo. Ese menos 6 pasa a dividir. 0 entre menos 6 es 0. Entonces x vale 0. Este valor se sustituye en la función original. Ese 0. Entonces ese 0 lo meto aquí, ¿verdad? Entonces me queda negativo 0 al cubo más 3 por 0 menos 4. Aquí puse 0, pero aquí es f de 0. F de 0. Tengo que corregirlo ahí. F de 0. F de 0 es negativo 0 al cubo más 3 por 0 menos 4. Igual a menos 4. Entonces me forma el punto 0, menos 4. Este 0, menos 4 es el punto de inflexión. O sea, el punto donde la gráfica cambia de concavidad. Ya que puede ir cóncava hacia abajo y al llegar al punto de inflexión pasa a ser cóncava hacia arriba. Eso es lo que es el punto de inflexión. Ok. Entonces ya tengo los números críticos, que son más o menos 1. Alguien activó el micrófono ahí, ¿verdad? Para que lo... Ajá. Ya encontré los números críticos. Ya encontré los extremos relativos. Y ya encontré el punto de inflexión. ¿Qué me faltaría? Me faltaría ver este extremo relativo si es un máximo y ver si es un mínimo. ¿Cómo lo encuentro? Sustituyendo los números críticos en la segunda derivada, ¿verdad? Este más menos 1 lo sustituyo en la segunda derivada y si el resultado es negativo, significa que este es un máximo. Si el resultado es positivo, significa que es un mínimo. Lo mismo para este. Entonces nosotros lo que hacemos es sustituir. A ver, no sé si lo puse aquí. Bueno, dice sustituimos los números críticos en la segunda derivada para ver si son extremos relativos. Si son mínimos o máximos esos extremos relativos. Entonces, la segunda derivada sustituimos. Acuérdense que los números críticos son más menos 1. Aquí empezaron con el menos 1. Lo meten en la segunda derivada. El resultado dio positivo. ¿Qué significa? Que este número es un mínimo. Ahí está. Ese número es un mínimo. Ok. Ya sustituí menos 1. Ahora voy a sustituir, porque acuérdense que los números críticos son 1 y menos 1. Ahora voy a sustituir el 1. ¿A dónde? Aquí. ¿Verdad? Sustituyo el 1. Me da negativo 6.
Negativo 6. Aquí, negativo 6. Si es negativo, significa que este número es un máximo, ¿verdad? Significa que es un número, es un máximo. Es un máximo. Ya con eso, pues ya podemos trazar la gráfica. Acuérdense que tienen 3 puntos. ¿Con qué trazar la gráfica? Mire, tienen este punto. Tienen este punto. Y tienen este punto. Entonces esos puntos los ubican en el eje aquel y trazan la gráfica. Esa gráfica la tengo. Aquí tiene que estar. Este es un resumen. Dice que -1, -6 es un mínimo relativo y la gráfica es cóncava hacia arriba. Y -1, -2 es un máximo relativo y la gráfica es cóncava hacia abajo. Y 0, -4 es un punto de inflexión. Y ahí está la gráfica. Entonces, ustedes ubican en el eje, ubican -1, -6, 1, -2 y el punto de inflexión 0, -4. Entonces la gráfica une esos puntos y les queda esto. A partir de este punto de inflexión es que cambia, ¿va? La gráfica va cóncava hacia abajo y a partir del punto de inflexión empieza a ser, va cóncava hacia arriba y a partir del punto de inflexión empieza a ser cóncava hacia abajo. Va así y después termina así. Bueno, entonces este tema eh, necesitan aquella tablita, ¿va? Problema aplicado de máximos y mínimos. Vamos a ver otro de estos. Dice que un vendedor es capaz de vender X unidades de un producto al mes si el precio es de 200 menos 0.01x y el costo es de 50x más 20.000. ¿Qué cantidad de producto debe de vender para que la utilidad sea máxima? Ok, entonces recuerden, ya me dan el costo, ¿verdad? Me dan el precio. Acuérdense que ingreso es una RX, ingreso es precio por unidades vendidas. O sea, sería 200 menos 0.01x, que es el precio, este precio. Lo tienen que multiplicar por x. Entonces sería, ingreso sería px. O sea, 200 menos 0.01x por x. Ese sería ingreso. Precio por x. ¿Verdad? Precio por x. Despejo, perdón, distribuyo ahí el 200 por x y me queda 200x. Y el 0.01x por x, 0.01x cuadrado. Ese es el ingreso. Yo ya tengo el ingreso. Y ya tengo el costo. Entonces, ¿cómo es la utilidad? La utilidad es ingreso menos costo. Utilidad es ingreso menos costo. Aquí puse utilidad, le puse UVA. En realidad la utilidad se representa por P. Pero no le pongo P para no confundirlo con este PX. Porque ese PX es ingreso. Mientras que este P función X es utilidad. Entonces, para evitar confusión, es que yo puse, a la utilidad le puse una U.
y es ingreso menos costo. ¿Cuál es el ingreso? 200x menos 0.01x cuadrado. ¿Cuál es el costo? 50x más 20.000. Entonces me queda 200x menos 0.01x cuadrado menos 50x más 20.000. Recuerden que este menos se distribuye aquí y se distribuye aquí. Entonces me queda negativo 50x y negativo 20.000. De ahí vengo y simplifico. 200 con 50 serían 150. Y ordeno. Primero pongo el negativo 0.01x cuadrado. ¿Sí? Y pongo el 50 que resultó de simplificar 200 menos 50, 150x. Y por último pongo este que no tiene variable. Esa sería la utilidad. Acuérdense que esa utilidad la tengo que derivar, ¿verdad? Esa utilidad la tengo que derivar. Negativo 0.01x cuadrado. Entonces recuerden que este 2 baja aquí. Y ese 0.01 se convierte en 0.02 y ese x cuadrado se convierte en x. ¿Cuál es la derivada de 150x? 150. ¿Cuál es la derivada de negativo 20.000? 0. Entonces la derivada de la utilidad es 0.02 x negativo más 150. ¿Verdad? Esa utilidad, que en realidad es la utilidad marginal, porque ya cuando se deriva se convierte en utilidad marginal, se iguala a 0. Una vez que yo la igualo a 0, encuentro x. ¿Qué va a pasar? Este 150 pasa a negativo y este 0.02 pasa a dividir. ¿Verdad? Pasa a dividir siempre en negativo. La operación que cambió es que pasó de multiplicar a dividir. Pero si es negativo, siempre pasa a negativo. ¿Qué me queda? 7.500. Y 7.500, X representa unidades. Entonces, la empresa debe de producir 7.500 unidades para que la utilidad sea máxima, ¿verdad? Para que la utilidad sea máxima. Ok, entonces con esto concluimos esta tercera reunión. Vamos a venir a una cuarta y última reunión donde vamos a ver el tema derivación implícita, ¿verdad? Derivación implícita. Y con eso concluimos hoy ya, ¿verdad? Ok, entonces...